Nuestro siguiente ponente es un verdadero hombre del Renacimiento. Es físico, alpinista, escritor, amante de la ciencia ficción, de los juegos, de los videojuegos, de los superhéroes, como nos ha demostrado en el Cineforum esta semana pasada. Es profesor asociado de la Universidad de Granada y es una persona muy crítica con el sistema de investigación actual, como no puede ser de otra forma. Daniel Manzano, Los vicios de la ciencia moderna. Hola a todos, muchas gracias. Como dice Óscar, vengo a hablar de problemas que tiene la ciencia. Yo soy divulgador y, además de divulgador, me enmarco dentro de un movimiento que creo que nos enmarcamos casi todos, que se llama movimiento escéptico, una palabra que se utiliza mucho, y básicamente pues intentar no creernos las cosas que no tienen base, que no tienen fundamento. Dentro de ese movimiento, pues, sobre todo, pues, como todo el mundo, pues, he criticado la homeopatía, el reiki, todo ese tipo de cosas que ahora veo pues, que estamos todos criticando y yo creo que el mensaje ya está calando. Y, haciéndome más mayor, he pensado también que deberíamos aplicar un poco de ese escepticismo también a lo que viene de nosotros mismos, a lo que viene de la ciencia. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Si vosotros preguntáis en Twitter, por ejemplo, si la miel es sana, o si la miel es igual al azúcar, seguramente, si tenéis suficiente eco, conseguiréis que os respondan mucha gente diciendo cosas contradictorias. Y esa gente además tendrá artículos, generalmente se basarán en artículos, diciendo, pues este artículo dice tal, este artículo dice cual. ¿Vale? Eso es algo inherente a la ciencia, porque no tenemos nunca un conocimiento completo, pero si nos basamos solo en los artículos, sin mirar qué hay dentro de los artículos, y le sumamos los problemas de los que voy a hablar, caemos en el riesgo de creernos también cosas que son muchas veces tan falsas como la homeopatía o como el reiki. ¿De acuerdo? Esta historia empieza con la invención de una nueva herramienta, como suele ocurrir muchas veces, que tenía una intención y, aparte de eso, ha sido utilizada para otras cosas. Imaginaos que yo, que soy físico, veo un artículo de Einstein y digo, qué cosa más interesante, de física cuántica además, que es lo que hago yo. ¿Quién habrá trabajado en esto desde Einstein hasta ahora? Habrá pasado un tiempo y quiero saber qué es lo que se ha hecho. Antes eso era muy difícil de saber, pero en torno a 2010, se inventó la Web of Knowledge o Web of Science, donde yo puedo hacer esto. Pongo el título del artículo de Einstein y me dice, este artículo ha sido citado 9.400 veces. Esos son artículos que tienen que tratar de un tema parecido porque en sus referencias hablan del artículo original de Einstein. No solo eso, sino que si yo hago clic veo todos los artículos. Podéis ver que es una herramienta cojonuda, maravillosa, ¿vale? Y se sigue utilizando. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la usamos para lo que no debemos. Como nos gusta tanto medir cosas, este numerito de aquí, el número de citas, se tomó como índice de calidad de los artículos. Un artículo muy citado, un artículo muy bueno. Un artículo poco citado, un artículo muy malo. Eso no está bien, pero no está del todo mal, comparado con lo que viene ahora, que es que también se utilizó para evaluar las revistas. ¿Vale? Se inventó este señor, no se ve bien, que es el índice de impacto, que básicamente es un número medio de citas que tiene los artículos de una revista. Y ahí además se le dio la vuelta, porque si una revista es buena, ¿qué pasa con sus artículos? Todos serán buenos. ¿De acuerdo? Entonces, un artículo que se publica en Nature, eso es verdad, verdad absoluta. Un artículo que se publica en el Granada Journal of Olive Oil, pues eso tiene un índice de impacto muy bajo, nadie le hace caso. ¿De acuerdo? No es verdad que los artículos que se publiquen en Nature sean todos mejores que los que se publican en otras revistas, incluso tomando las citas como referencia. Estas son las distribuciones de citas por artículo de Nature y de PLOS ONE. ¿Vale? No hagáis caso a la altura, pues imaginad que está a la misma altura. Básicamente, PLOS ONE es una revista normalita, ahí he publicado hasta yo, y tiene un índice de impacto de 3,1. Nature lo tiene de 38, que es muchísimo más alto, muchísimo. ¿Vale? Pero si veis, los picos estos no están tan separados. ¿Por qué? Porque Nature lo que tiene son unos pocos artículos que tienen muchísimas citas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú publicas un artículo en Nature no quiere decir que vayas a tener muchísimas citas. ¿Vale? Puede ser, pero también puede no ser. ¿Vale? O sea que ni siquiera es una medida buena de los artículos. Pero además ha dado lugar un poco a la evolución que tenemos ahora en el mundo académico, que antes básicamente pues, tú hacías tu ciencia, la publicabas. Después llegó lo que se ha llamado el publish or perish, que es publica o muere. O sea, que si no publicas, ¿qué más nos da que estés haciendo ciencia si no nos estamos enterando? Pero ya ha evolucionado después a publicar solo en revistas de alto impacto. Revistas de bajo impacto no nos interesa.
Ya ha llegado lo último, que es donde está sobre todo la gente joven, como Juani, que publica mucho en revistas de alto impacto y ya iremos viendo si sobrevive o después te vas a trabajar al McDonald's. ¿De acuerdo? Entonces esto ha creado dos obsesiones. Una de los científicos por publicar en revistas de alto impacto y la segunda de las revistas por subir su índice de impacto, para así publicar más y ganar más dinero. Y estas dos obsesiones han dado lugar a unos ciertos vicios que se repiten mucho en la ciencia. El primero, y más importante, es que no se replican las cosas. La replicación es la base de la ciencia. Si yo hago un experimento, lo publico, la revista no hace el experimento. La revista no está ahí en mi laboratorio para saber si es verdad lo que yo estoy haciendo, si ha salido bien, si ha salido mal o si es simplemente una cuestión estadística. Todo el sistema científico funciona esperando que otra gente haga ese experimento y veamos si funciona o no funciona. Pongo un ejemplo. Yo lanzo 5 monedas y me salen 5 caras. Eso es súper raro. Porque, como decimos los físicos, es muy contraintuitivo o anómalo. Y como es muy raro, Nature estaría deseando publicarlo. Es decir, cada vez que se lanzan 5 monedas, salen 5 caras. Eso es muy raro, entonces atraerá muchas citas. ¿De acuerdo? Obviamente sabemos que eso puede pasar, pero pasa por casualidad, no pasa porque las monedas siempre se comporten así. ¿Vale? Un ejemplo un poco tonto, pero creo que se entiende. Entonces, ¿cuál es el problema? Otro científico podría decir, voy a repetir este experimento a ver si sale. ¿Qué le saldría? Pues obviamente le saldría que no sale, ¿vale? Porque ha sido una cuestión estadística ocasional. Pero ya ese artículo se publicará en Nature o no se publicará en Nature. Sobre todo dependiendo de cuánto tiempo haya pasado con el mío, se tendría que pelear conmigo, que yo diría que mi artículo es el que tiene razón y el suyo no, y probablemente ese esfuerzo que ha hecho en replicar ese experimento se quede en nada, o lo publique en una revista de bajo índice de impacto. Con lo cual no tenemos incentivos para repetir los experimentos de los demás. Entonces, todo el mundo lo que quiere es ir a por lo original. Y esto está dando lugar a lo que se llama la crisis de replicación. ¿De acuerdo? Esto es el porcentaje de gente de los distintos campos que ha intentado replicar un experimento y no lo ha conseguido. Esto, aprovechando además que Ramón me ha dicho que se iba y que ya ha dado su charla y no me puede insultar, es especialmente acuciante en la psicología. ¿Vale? Esto es por campos. Los artículos, se cogieron artículos al azar de los campos, se intentaron replicar y estos son los que se pudieron replicar. O sea, en el mejor de los casos solo se replicaron el 53% de los resultados de artículos. O sea que en muchos campos de la psicología, si coges un artículo al azar, lo mejor es no hacerle caso. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto también hay quien dice que este artículo no se puede replicar. Y ya entramos aquí en una crisis de metareplicación y nadie se pone de acuerdo. Siguiente problema, el fraude. ¿Vale? El fraude existió siempre. Todos queremos tener trabajo, todos tenemos un ego, entonces muchas veces dice, bueno, ¿y si me invento estos datos? No me lo invento, si los pulo un poquito, si utilizo esta técnica estadística que me es más ventajosa y después no lo digo, entonces se cometen fraudes. ¿Vale? Este es un caso español que fue bastante sonado. Una investigadora muy, muy relevante, que se vio que había mentido en muchos de sus artículos. ¿Vale? Y está relacionado con el anterior, porque ¿por qué comete la gente fraude? Porque confían que no van a replicar sus experimentos. Si tú sabes que lo que tú publicas se va a quedar ahí y nadie lo va a mirar, pues es bastante más tentador mentir, pulir o hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? Con lo cual, tengamos en cuenta que muchos artículos que veamos pueden ser directamente fraudulentos. ¿De acuerdo? El último, esto es una anécdota bastante curiosa, está sacada del libro Lost in Math de Sabine Hossenfelder, es sobre física, y es la prisa por publicar. Está bien sabido que el que publica primero publica en mejores revistas y obtiene mejores citas que el que publique segundo, aunque el que publique segundo lo haga mejor. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una idea, lo mejor, y eso yo creo que ahí hemos pecado todos, lo mejor es publicarlo aunque no esté desarrollada del todo. ¿Vale? Poner una pica en Flandes, decir, esto lo he inventado yo. ¿Vale? Entonces ya todos los demás, si lo hacéis mejor que yo, me citáis a mí, que soy el inventor, soy el padre de esta criatura. ¿Vale? Entonces aquí hay un ejemplo, en el LHC salieron unos datos, cuando salieron, poco después ya se dijo, mira, estos son datos provisionales. ¿Vale? En física de partículas, además, está el problema de que hay muy pocos datos experimentales de interés. Casi todos los experimentos lo que hacen es confirmar lo que ya se sabe. Entonces salió un dato anómalo, un dato raro, pero se dijo, mira, el experimento sigue. ¿Vale? Puede ser una fluctuación estadística, puede ser casualidad, como lo de las monedas. Puede ser una casualidad. ¿Vale? Vamos a seguir haciendo el experimento y publicamos los datos reales. ¿Vale? Pasó.
se publicaron los datos reales, ese resultado desapareció y en el periodo, creo que era de 6 meses, en el que 8 meses, en el que pasó entre que se publicaron los datos primeros y la refutación, se publicaron 500 artículos explicando ese fenómeno, un fenómeno que no existía. ¿De acuerdo? 500 artículos, algunos de ellos ya tenían 200 citas. Imaginad el esfuerzo que se ha dedicado a eso y, aparte, cómo eso condiciona todo el mundo científico y cómo condiciona lo que investigamos los científicos, lo que dejamos de investigar. ¿De acuerdo? Entonces, consejo a los científicos, intentemos relajarnos, aunque es muy difícil, porque hay egos, hay carreras, hay muchas cosas, intentemos relajarnos del índice de impacto, y consejo a todo el mundo, no creáis nunca nada que no esté replicado. ¿De acuerdo? Muchas gracias.